Bueno, si comparamos los puntos de ebullición de los alcoholes con los puntos de ebullición de los hidrocarburos, ¿sí?, que tienen la misma masa molecular, los primeros son mayores. Si comparamos, por ejemplo, el etanol con el etano, ¿sí?, por ejemplo, fíjense que las interacciones entre las moléculas de etanol son en la cadena carbonada de London y en la parte que tiene OH, interacciones puente-hidrógeno. Y en el caso del etano, ¿sí?, las interacciones solamente son de London. Entonces la pregunta es, ¿qué es más fácil separar? ¿London y puente hidrógeno o interacciones de London solamente? Y obviamente voy a necesitar menos energía para separar interacciones de London solamente que interacciones de London y puente hidrógeno. Por eso el punto de ebullición del etanol, de los alcoholes, es mayor al punto de ebullición del etano, ¿sí?, porque necesito más energía para separar. Entonces, si comparamos etanol o un alcohol, donde tengo que separar entre moléculas de alcohol, interacciones de London y puente hidrógeno, y comparamos el etano, donde tengo que solamente sus interacciones entre moléculas son de London, obviamente el etanol tiene mayor punto de ebullición que el etano. De hecho, el etano a temperatura ambiente es gaseoso y el etanol a temperatura ambiente ya es líquido. Ahora, con respecto a la solubilidad de un compuesto de un hidrocarburo y de un compuesto que tenga OH, en este caso el hexanol. En el hexano las interacciones son solamente de London, ¿sí? Entonces no es soluble en agua porque no puede formar puente hidrógeno, ¿sí?, con el agua. ¿Por qué? Porque para poder formar puente hidrógeno con el agua y ser soluble en agua, los compuestos tienen que tener o oxígeno e hidrógeno, o nitrógeno e hidrógeno, o flúor e hidrógeno, ¿sí? El par de electrones libres del oxígeno del agua, ¿sí?, va a formar puente hidrógeno con el hidrógeno de un compuesto que tenga OH. En este caso, el hexanol, ¿sí?, va a formar puente hidrógeno con el agua. Igual cabe destacar que el hexanol es poco soluble en agua, ¿sí?, porque la cadena carbonada le dificulta al agua que pueda formar puente hidrógeno con el OH de los extremos. Y el hexano no es soluble en agua porque no tiene ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor para poder formar puente hidrógeno con el agua. Ningún hidrocarburo es soluble en agua, no se disuelve en agua. Ahora, si comparamos un ácido, ¿sí?, en este caso el ácido acético o el ácido etanoico, y el etanol, vamos a ver que el ácido tiene más lugares para formar puente hidrógeno. Un par de electrones libres del oxígeno, ahí puede formar puente hidrógeno con el agua. Otro par de electrones libres puede formar otro puente hidrógeno con el agua. Otro par de electrones libres del oxígeno puede formar otro, y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5 lugares para formar puente hidrógeno, el ácido etanoico, ¿sí? En cambio, el etanol tiene un par de electrones libres para formar puente hidrógeno, otro par de electrones libres para formar puente hidrógeno con el agua. Recuerden que siempre un par de electrones libres del oxígeno se une con el hidrógeno y el hidrógeno se une con el oxígeno del agua. Tiene 1, 2, 3 lugares para formar puente. Entonces el ácido es mucho más soluble en agua que el etanol. Si bien los dos son solubles en agua, el ácido es más soluble porque tiene más lugares para formar puente hidrógeno con el agua que el etanol. El etanol tiene 3 y el ácido tiene 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 lugares para formar puente hidrógeno.